Saludos con todos, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a ver un tema de razonamiento lingüístico. Específicamente vamos a resolver ejercicios en esta clase. ¿Sí? Entonces, este componente de razonamiento lingüístico es uno que está presente en la prueba que ustedes tienen que rendir y es muy importante o de suma importancia de que ustedes tengan las capacidades y las características para resolver este tipo de problemas. Me presento, mi nombre es Anderson Ocampos, soy ingeniero de formación y este es mi correo electrónico si tienen alguna duda relacionada a este tema, ¿sí? Entonces, la dinámica que vamos a manejar en este tipo de sesiones o tutorías, se puede decir, en cuanto a ejercicios de este tema de razonamiento lingüístico, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a presentar el ejercicio tal y como es, tal como viene en un simulacro de prueba o como lo tendrían ustedes que presente en la prueba. Vamos a entenderlo bien, vamos a razonar lo que nos dice, veremos las opciones de respuesta y al final veremos la respuesta correcta explicando el por qué. ¿Sí? Entonces esa es la dinámica que vamos a manejar nosotros en esta sesión. Entonces, sin más preámbulo y directamente al grano, vamos a empezar. Tenemos este primer ejercicio. Bueno, entonces empezamos con el texto. Nos dice: en la inauguración del segundo ciclo de cine, uno de los productores estuvo encargado del discurso de apertura. ¿Sí? Sus palabras fueron: la producción cinematográfica en nuestro país sufre múltiples inconvenientes. Todos conocemos perfectamente las dificultades a las que tenemos que enfrentarnos en este campo olvidado por muchos. Sin embargo, a pesar de los inconvenientes, es importante que nunca dejemos de hacer cine. Nosotros somos los encargados de posicionar en un mejor lugar a las producciones cinematográficas nacionales. Aunque caminemos contracorriente, debemos continuar haciendo cine con la misma pasión que hasta aquí nos ha traído. Somos los encargados de no permitir que la producción cinematográfica nacional muera, sin importar las limitaciones. No olvidemos que el crecimiento de la producción audiovisual está en nuestras manos. Entonces, básicamente, el escenario que vemos aquí es que hay un señor, un productor de cine, que está dando un discurso de apertura a un ciclo de cine. Sí, es un ciclo de cine donde se proyectan muchas películas, muchos rodajes, cortometrajes, etc. Entonces, esta persona está dando algunas informaciones, un discurso específicamente, donde exhorta a los participantes a que no dejen de hacer cine, ¿sí? Todo lo que nos dice aquí básicamente es el discurso. Entonces, de todo este discurso nosotros debemos extraer cuál es la intención comunicativa del discurso, ¿vale? Entonces, bueno, les doy un momento de su tiempo para que ustedes puedan digerir esta información y ver cuál sería la respuesta para ustedes. Solo un momento. Bueno, entonces la respuesta de este ejercicio es la opción A. ¿Sí? Animar a los participantes, a los asistentes a continuar produciendo material cinematográfico. Entonces, esta es la intención comunicativa del discurso. ¿Por qué no hubiese sido la opción B, C o D? Veamos y leamos a continuación. Entonces, la opción B nos dice evidenciar todas las desventajas a las que se enfrenta el campo audiovisual. ¿Sí? En el discurso nos menciona ciertas desventajas, pero no hace tanto hincapié o evidencia las desventajas del campo audiovisual, ¿sí? Menciona que existen ciertas dificultades, pero que ha sabido sobrellevarlas. Entonces, esta no era la intención en realidad del orador, sino animar a los asistentes a continuar haciendo lo que más saben, produciendo material cinematográfico. La opción C no hubiese sido porque se felicitara a quienes no han dejado de hacer cine a pesar de las adversidades. Sí, en cierta parte felicita a las personas que por su entrega hacia continuar haciendo cine a pesar de las adversidades. Sin embargo, esa no es la intención, ¿sí? Sino que aquí, justamente en esta parte final, nos dice: somos los encargados de no permitir que la producción cinematográfica nacional muera. Entonces los exhortan. No olvidemos que el crecimiento de la producción audiovisual está en nuestras manos. Entonces los exhorta a continuar a tomar acción, ¿sí?
a realizar acciones para producir nuevo material cinematográfico. Y por último, la opción de no es porque dice protestar por el poco apoyo que reciben los proyectos de cine nacional. En ningún momento menciona la parte nacional aquí en este ejercicio, entonces esta no corresponde a esta parte, ¿sí? Bueno, vamos a continuar con el ejercicio número 2. Entonces nos dice este ejercicio. Con base en el texto, seleccione las fuentes a las que el equipo de investigación debe acudir. Entonces, básicamente, como les mencionaba, este es un título, ¿sí? Entonces nosotros debemos leer el texto y ver lo que nos pide. Entonces aquí nos pide seleccionar las fuentes. ¿Qué quiere decir las fuentes? Básicamente las referencias bibliográficas. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si ustedes en algún ensayo, algún trabajo escrito, hablan sobre algún tema en particular, entonces sacan la idea o miran, observan la idea de otra persona y lo llevan a su ensayo, entonces tienen que referenciarlo. Es una palabra dicha. Referenciar esa idea, ¿sí? Entonces, ¿cómo se referencia? Mencionando la fuente, es decir, ¿quién dijo eso? La fuente bibliográfica, ¿sí? Seguramente, estoy muy seguro que ustedes deben tener algo de conocimiento sobre esto, sobre las fuentes bibliográficas. Entonces, aquí nos pide que seleccionemos cuáles son las fuentes de investigación a la que el equipo debe acudir, ¿sí? Cuáles serían las más idóneas. Entonces, aquí vamos a ver el texto. Con base en el texto, entonces nos dice, se ha contratado una consultoría técnica, básicamente un servicio de consultoría. Es un grupo de personas que se dedica a, a determinada área, ¿sí? Existen consultorías de muchos servicios, entre los más comunes son, por ejemplo, de marketing, de economía, de finanzas. También hay consultorías en temas ambientales, en temas legales, etcétera, ¿sí? Muchos, pero es básicamente un grupo de personas que es experta en cierta área del conocimiento humano. Entonces, nos dice que se ha contratado un servicio de estos de consultoría para que investigue el aprovechamiento de recursos hídricos para la agricultura en la cuenca de los ríos, y el equipo de investigación debe validar la información. Entonces, el servicio de consultoría ha investigado cómo aprovechar los recursos hídricos, básicamente el agua, para la agricultura en la cuenca de los ríos. Entonces, el equipo de investigación debe validar o debe ver las fuentes más idóneas. Entonces, por ejemplo, tenemos, estas son las 4 fuentes. Nos dice que han tomado ideas o referencias de la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca de los Ríos, el reporte publicitario sobre sistemas de riego, la Secretaría Nacional del Agua y la revista de insumos agrícolas, ¿sí? Entonces, aquí quiero hacer una explicación un poco breve, de pronto para las personas que no entiendan qué es una cuenca de los ríos. Básicamente, este es un mapa donde aquí vemos el río Amazonas en el centro. Entonces, el río Amazonas básicamente es la unión de muchos ríos. Esta zona más amarilla, encerrada en un polígono o en un área, se denomina una cuenca. Una cuenca es básicamente un área geográfica donde existen muchos ríos o tributarios que alimentan un río principal. Entonces, en este caso es digamos, una mega cuenca, porque el río Amazonas es muy grande, pero también existen cuencas más pequeñas, como por ejemplo la cuenca del río Napo, en un caso más ecuatoriano. Entonces, el río Napo se compone o se divide, bueno, perdón, tiene muchos afluentes, ¿sí? Como por ejemplo el río Tena, el río Anzu, etcétera. Entonces, la unión de esos ríos hacen el río Napo, ¿sí? Entonces, básicamente todos esos ríos forman la cuenca de algún río principal. Entonces, no se olviden, eso significa cuenca. Y también hacer una distinción aquí en que la opción 4 o esta fuente 4 nos dice revistas de insumos agrícolas. Listo, aquí quiero hacer una distinción porque en este caso nos habla de una revista como esta de aquí, nos llama el productor. Entonces, esta es una revista un poco o meramente comercial, ¿sí? Entonces, lo que le interesa a las personas o a los editores de aquí
no es tanto la información que se ponga, sino vender el producto, vender esta revista, ¿ya? Pero mucho ojo, también existen revistas científicas, como estas que muestro aquí. Entonces, bueno, estas revistas son verdaderamente verificadas y muy revisadas para que salgan a publicación. Entonces son básicamente de conocimiento muy especializado, científico, netamente científico, ¿sí? Entonces existen estos dos tipos de revistas. En este ejercicio estamos hablando de este tipo de revistas que es comercial. Entonces, ¿cuál de estas 4 fuentes es la más idónea para validar la información? Recuerden que la información o la fuente debe ser técnica, debe ser y confiable, ¿ya? Algo también que me olvidé de mencionar es que la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca de los Ríos básicamente es una comisión. Una comisión es un grupo de personas encargadas de estudiar el desarrollo o cómo se utiliza la cuenca de los ríos, ¿sí? En este caso, el reporte publicitario sobre sistemas de riego. Entonces, aquí podrían ver una palabra clave, publicitario. ¿Será que esta es una fuente idónea o no? La Secretaría Nacional del Agua, que también es un organismo técnico, un grupo de personas que se encargan del estudio y de regular las fuentes de los ríos, en general de toda fuente agrícola o recurso hídrico. En Ecuador se denomina la Secretaría Nacional del Agua o CENAGUA, ¿sí? Y bueno, esta última fuente que ya le explicamos. Entonces, ¿cuál de estas? Bueno, son 2 fuentes que ustedes deben elegir, que serían las más idóneas para ser fuentes. Entonces, ahí elijan ustedes. Bueno, entonces vamos a ver la respuesta de ese ejercicio y básicamente tenemos la opción B. Entonces, la opción B nos dice que las 2 fuentes más idóneas son la Comisión de Estudios para el Desarrollo de la Cuenca de los Ríos y la Secretaría Nacional del Agua. Entonces, como les dije, básicamente son organismos técnicos, son un grupo de personas que se encargan de realizar este tipo de estudios, eh, muy científicos, muy capaces, con gran trayectoria, etc. Entonces, estas 2 no correspondían porque la una nos decía un reporte publicitario, publicidad, ¿sí? No interesa tanto si es verídica la información, sino que es lo que les interesa es vender. Y en este caso también lo que les mencionaba, ¿ya? Entonces, eso en cuanto al ejercicio 2. Vamos ahora rápidamente con el ejercicio 3, el cual nos dice, con base en el texto, identifique la paráfrasis. Entonces, tenemos que leer este texto, pero antes de eso debemos entender qué significa paráfrasis. Entonces, en pocas palabras, la paráfrasis es usar nuestras propias palabras, es decir, nuestro propio entendimiento para redactar nuevamente un texto, sin alterar la idea original del autor, ¿ya? Entonces, básicamente es expresar una frase o una idea que nosotros veamos, pero con nuestras propias palabras. Pero mucho ojo, sin alterar la idea original del autor. ¿Listo? Entonces el texto que debemos nosotros encontrar una paráfrasis adecuada es el siguiente. Si no se ocupa la mente de un objetivo determinado, el alma se lanza desordenadamente en el campo de las imaginaciones. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí es una frase un poco filósofa, de filosofía quizás, pero básicamente nos dice que si no se ocupa la mente, el pensamiento, podemos verlo así, en un objetivo determinado, el alma se lanza o bueno, se desborda desordenadamente en el campo de las imaginaciones. Entonces, bueno, les doy un momento para que piensen ahí cuál sería la respuesta. Y bueno, vamos a ver la respuesta de este ejercicio. Entonces, la respuesta es la opción C. Entonces, la paráfrasis más adecuada de este ejercicio es que es necesario definir un objetivo, tal como nos dice aquí, un objetivo determinado. Pues la desocupación, ¿sí?, hace que el alma se disipe. En este caso, se disipe se refiere a que una cosa básicamente se vuelva inestable, o sea, se vuelva desordenada, ¿sí? Entonces, básicamente desordenada y disipar. En este caso podríamos entenderlo como unos sinónimos. Sí, entonces esta era la respuesta correcta, la paráfrasis de este texto. Listo, entonces vamos al siguiente
ejercicio, que es el 4. Entonces, con base en el texto, identifique el título de la obra literaria a la que pertenece. Entonces, básicamente aquí tenemos un fragmento de obra literaria donde nos explican algunas cuestiones importantes. Básicamente es un fragmento, un lugar, bueno, una parte de una obra literaria. Entonces, eh, bueno, esto les dejo a ustedes para que lean bueno, pongan pausa a este video y para que ustedes lo lean. Entonces, básicamente aquí eh, existen algunos personajes importantes que es importante leerlos. Bueno, voy a leerlo ahora rápidamente. Entonces nos dice, al oír el apellido y observar al individuo, doña Encarnación creyó oportuno arrendar sin recomendaciones la pieza del zaguán. ¿Qué es un zaguán? Básicamente un cuarto pequeño, un cuartucho donde, bueno, puede una persona dormir, puede vivir, ¿sí? Al tipo decente de buena estampa. Entonces, ¿qué quiere decir estampa? Básicamente forma, porte o apariencia, ¿sí? Como ella se dijo. Por desgracia, el atraso continuo de los alquileres cambió la opinión de la vieja. De la vieja en este caso es doña Encarnación. Y una mañana tuvo que forzar la puerta del cuarto del flamante inquilino. Entonces dijo, de aquí no me muevo hasta que me pague el último centavo, ni que fuera qué para gozar tanto. ¿De qué piensa que vivo? Algo tiene que darme. No, le dice bueno, el tipo de buena estampa, dice, no, no le daré, señora, esa es mi sangre. Sangre suya, ¿para qué, pues? El certificado de mi sangre azul. Veamos, murmuró la vieja, cayendo en la trampa que le tendía el joven. Eso es que no puedo. Algo tiene que darme. Es un tesoro, una de la nobleza, aseguró exhibiendo un óleo en marco de caprichosa talla que había extraído de un montículo de vejez. Entonces, básicamente, este fragmento nos habla de que hay una señora que arrendó un zaguán, un pequeño cuarto, a un tipo que parecía de buena apariencia, pero que se atrasaba continuamente en los alquileres. Entonces un día la señora, muy enojada, interrumpió el cuarto, el zaguán de este señor, de este joven, perdón, y le dijo que le pague el arriendo. Entonces dijo que algo tiene que darle, lo que sea. Entonces lo que quería aquí básicamente nos dice aquí es un óleo. Un óleo es una pintura, como una pintura artística, ¿sí? Entonces el joven no quería dárselo porque para él es un tesoro, uno de la nobleza. Entonces, básicamente este es el suceso. Entonces, estas son las 4 opciones que nos da este ejercicio para que nosotros identifiquemos la obra literaria. Entonces nos dan Las cruces sobre el agua, La hoguera bárbara, El Chuya Romero y Flores y Los Sangurimas. Todos ellos son obras literarias. Entonces vamos a ver un poco sobre qué se refiere cada una. Básicamente la primera, Las cruces sobre el agua, es una obra del ecuatoriano Joaquín Gallegos Lara, donde es esta obra básicamente, o lo que se refiere, es que narra la historia de la matanza de trabajadores perpetuadas por el ejército ecuatoriano en Guayaquil. Que estos trabajadores estaban haciendo una huelga en 1922 y básicamente los militares los asesinaron y con la venia o autoridad o una acción autorizada por el entonces presidente liberal José Luis Tamayo. Sí, entonces de eso trata Las cruces sobre el agua. Esta otra obra, La hoguera bárbara, básicamente nos habla sobre la vida de Eloy Alfaro. ¿Sí? Entonces vemos que en esta portada que está Eloy Alfaro, entonces esta básicamente es una obra política. Acá tenemos la obra de Chuya Romero y Flores. Entonces, bueno, una explicación de por qué se llama Chuya. Básicamente dice que proviene del idioma quechua y significa solo o impar. Con este término también se describe en Ecuador al integrante de clase media que trata de superarse por las apariencias, ¿sí? Entonces, básicamente eso se refiere al Chuya Romero y Flores. Y los sangurimas, básicamente, nos habla de la vida del costeño ecuatoriano, que tiene símbolos relativos a la naturaleza del mismo, de la característica del costeño, como su fuerza, resistencia, y a una sociedad clasista o elitista que lo intentaba marginar, es decir, hacer a un lado. Sí, entonces, de estas 4 historias, perdón, 4 obras literarias, nosotros debemos escoger cuál es la más idónea para este fragmento. Entonces,
quizás no deberían saber tanto de la obra en sí, sino básicamente un poco tener una idea de qué se refiere cada una de ellas. Entonces, en este caso la respuesta, y creo que seguramente todos ustedes ya la tenían en mente, es la respuesta de C, el Chuya, Romero y Flores. Entonces, el fragmento anterior corresponde a esta respuesta, ¿sí? Vamos a ver el ejercicio 5. Entonces nos dicen, ejercicio 5, con base en el texto, identifique la conclusión lógica. Entonces, bueno, básicamente una conclusión es a lo que uno se llega basado en lo que dice el anterior texto, ¿sí? Entonces, obviamente, bueno, vamos a leer ahora el texto y nos dice lo siguiente. Carla leyó en su libro de ciencias naturales que ciertas aves son voladoras. Desde que ella era pequeña le gustan los animales voladores, por eso su peluche preferido es un loro. Entonces aquí, si me permiten hacer una demostración, una explicación de cómo deberíamos resolver este ejercicio para llegar a una conclusión es lo siguiente. Entonces, como vemos aquí el texto, tenemos algunas, se puede decir, oraciones. Aquí en las comas termina una oración, acá hay otra oración y acá otra oración, ¿sí? Entonces vamos desglosando el texto en diferentes oraciones y ver qué podemos concluir al final. Entonces la primera nos dice, Carla leyó en su libro de ciencias naturales que ciertas aves son voladoras. Entonces, bueno, me disculpan un poco el pulso que tengo, voy a tratar de escribir. Entonces nos dice lo siguiente, que ciertas aves, solamente ciertas aves son voladoras, ¿sí? Ya, vuelan con V. Listo. Dice, desde que ella era pequeña le gustan los animales voladores. Entonces, a Carla le gustan los animales voladores. ¿Ya? Pero por eso, dice, por eso su peluche preferido es un loro. ¿Ya? Entonces, ¿qué podemos concluir? De estas 4 opciones, ¿qué podemos nosotros concluir? Vamos descartando opciones y ver cuál es la que más se parece. Entonces, nos dicen, a Carla le encantan los peluches de loro. En realidad, esta es una parte del texto, miren. Por eso su peluche preferido es un loro, ¿sí? Entonces, bueno, si podemos decir, es una parte de este texto, no es una conclusión, sino es parte del texto. Entonces, esta opción no correspondería, ¿sí? Entonces, bueno, vamos leyendo la opción C y D, ¿ya? Bueno, de una vez me adelanto, la opción correcta es la B, ¿sí? Ya explicaremos por qué. La opción C nos dice, a Carla le encantan los libros sobre loros. Ya, entonces, esta no podemos llegar a esta conclusión porque, bueno, si bien es cierto nos hablan sobre loros, pero no nos hablan sobre libros sobre loros, ¿sí? Sino acá nos dice un libro de ciencias naturales. Entonces no podemos llegar a esta conclusión, no tenemos esa información para llegar a esta conclusión. Entonces esta no es la respuesta tampoco. Y nos dice a Carla le gustan todas las aves. Entonces muy bien, esta y esta opción quizás podrían estar en debate cuál de estas sería, pero vamos a entenderlo bien. Aquí nos dice que a Carla le gustan los loros, ¿sí? Y básicamente el loro es un ave, ¿sí? Que es un animal volador. Sin embargo, Carla nos dice, bueno, al principio nos dice que el libro de ciencias naturales les dice que solamente ciertas aves son voladoras. Solamente ciertas aves vuelan, ¿sí? Entonces, el loro es un animal volador, obviamente, pero que no corresponde a que ciertas aves vuelan. Entonces, no todas las aves vuelan. Entonces, a Carla, decir que a Carla le gustan todas las aves no correspondería, porque solamente algunas vuelan, ya que a ella le gustan los animales voladores. Entonces, los animales voladores son ciertos animales nomás que vuelan, ¿sí? Entonces, esta es la razón de que esta no es la opción correcta. Y bueno, la opción correcta es B. A Carla le gustan algunas aves, ¿sí? Esta es la respuesta correcta.